Hola amigas y amigos, en este vídeo vamos a hacer esta cocina en miniatura, usando básicamente cartón, cartulina y cartón pluma. ¡Comenzamos! La estructura la haremos con cartón pluma. Para la base dibujamos un rectángulo de 260 por 46 milímetros. A un lado de este le dibujamos otro rectángulo, de 48 por 24. Formando entre ambos una L. Antes de cortar, colocamos debajo un panel para proteger la mesa. Tenemos la base. Dibujamos ahora las paredes que irán alrededor de la mesa. La frontal tendrá 210 por 66 milímetros. Estas dos paredes tendrán 66 por 48 cada una. Nos quedan esta pared y esta, 66 por 71 y 60 por 25 respectivamente. Comenzamos a pegarlas entre sí. Las puertas y cajones los hacemos con cartón. Cortamos dos trozos de 60 por 35 cada uno. Los revestimos con cartulina. Los pegamos. La puerta del horno, 60 por 45. El tablero de mando. El frontal de los cajones. Las medidas tendrán según el espacio disponible. Una última puerta. Cortamos una tira de cartón pluma para hacer los tiradores. Cortamos 4 rodajas de un palillo redondo para los mandos del horno. La encimera, a la cual le haremos una prolongación aquí. Será como la base, pero 2 milímetros más ancha. La prolongación tendrá unos 130 milímetros. Antes de pegarla haremos el fregadero. Podemos hacerlo con el reverso de un Teta-Brick.
Pegamos la encimera. El grifo lo haremos con un trozo de cable de antena, del cual sacaremos el cable interior. La placa vitrocerámica. Hacemos un soporte para la encimera. El frigorífico lo hacemos con cartón pluma. Cortamos dos rectángulos de 160 por 50 y otros dos de 160 por 40. Los pegamos entre sí. Un rectángulo para tapar la parte superior. Las puertas, ligeramente más estrechas. Los tiradores. Hacemos un par de banquitos. Dibujamos dos círculos de 38 milímetros de diámetro y otros dos de 30. Los cortamos. Los uniremos con el cable interior de un cable de antena. Completamos con dos círculos de goma eva. La panera la hacemos con un palillo de helado. Este tiene 20 milímetros de ancho. También necesitaremos un trozo de cartón. Completamos nuestra cocina con dos bandejas, que serán dos botones de ropa anchos, en las cuales colocaremos queso y fruta en miniatura. Vamos con el suelo y las paredes. Cogemos una cartulina grande, del color que queramos. Esta tiene 65 centímetros por 50. Cogemos otra más pequeña, de otro color. Esta tiene 32 por 24. La pegamos en la esquina. Podemos usar para ello pegamento de barra. Otra cartulina igual la pegaremos de forma opuesta, como vemos en la imagen. Para que nos quede totalmente en línea con la anterior, trazamos con el lápiz una prolongación.
Ahora cortaremos todo lo que sobra, para dejar solo los 3 rectángulos que hemos formado. Doblamos para formar el suelo y las 2 paredes. Para darle más consistencia vamos a reforzarlas con cartón. Le damos la vuelta y sellamos la unión con silicona. ¿Qué tal una ventana? Cartulina azul. Palillos de lado fino. Ya podemos meter los muebles. Nuestra cocina está terminada. Si te ha gustado este vídeo, por favor pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.